Fusilaron. Los pusieron por aquella parte, pusieron las camionetas con las luces prendidas y de aquí se paró el furgón, nos bajaron por detrás de nosotros y los hicieron levantar las manos en alto a los 5 y los fusilaron, los metieron balas ahí. ¿Y en qué lugar exacto fueron donde los pusieron físicamente, donde le pegaron los tiros? Bueno, donde pegaron los tiros fue aquí en el brazo y otro en la pierna. Aquí a nosotros nos sacaron la ropa, luego habían cortado el pelo antes y aquí está en la parte donde nosotros caímos. Aquí está la parte donde nosotros caímos. ¿Cuántas personas venían? 5. Cinco. 5 personas que fuimos fusilados, Ya. pero eran como 28 personas ellos. Ah, y los soldados, Claro, ¿eran soldados 28. carabineros? Eran carabineros y civiles, carabineros. ¿Los civiles eran campesinos o...? Los civiles no, gente, bueno, algunos eran campesinos, eran camioneros, gente que trabajaba en camiones, puros gallos de pata, Pancho Luzoro, Cristian Cap, todas esas personas así ricos que tenían camiones y eso andaban todas las matanzas. Ya, y el lugar donde ustedes estaban aquí puestos. Aquí los pusieron nosotros, aquí fue donde caímos estas partes, todo el puesto y nunca se han borrado todo ello. Ya. Claro, aquí esta parte fue donde los fusilaron nosotros. Y después cuando ellos pensaron que ustedes estaban muertos... Los botaron aquí al río, que esa parte del río ahí. Ya. Los arrastraron para allá y los tiraron. ¿Podemos ir? Sí. Me pescaron a mí y me tiraron a la orilla del río. Aquí, en esta parte, fue donde aquí ellos, botados al lado. Y ahí empecé a ver cómo a las personas les metían balas. Y empezaron a cortarle ahí, le sacaron los ojos, la lengua. Le sacaron los ojos y la lengua. Sí. Los mutilaron totalmente para que no quedáramos vivos. Pero a mí, gracias a Dios, como me tiraron a la orilla y quedé en la orilla. Del primer juzgado de Talagante, Moisés Pino, realizará el día 14 de septiembre la reconstitución de escena de un fusilamiento ocurrido hace 31 años, en la misma fecha. Esto era parte de una noticia en la cual se daba a conocer que después de 31 años se hizo la reconstitución de escena del fusilamiento de habitantes de Isla de Maipo en el puente de Naltahua. Se trata del crimen cometido por carabineros de la tenencia de Isla de Maipo en contra de 2 campesinos de la misma zona, a saber, Guillermo Bustamante y Juan de Dios Salinas. Los uniformados también estuvieron vinculados en las muertes de otras personas que fueron encontradas años más tarde en los hornos de Lonquén, gracias al trabajo del exministro Adolfo Bañados, cuyo hallazgo derivó en las remociones de cuerpos a nivel nacional, llamado retiro de televisores. La diligencia se realizó en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, el puente de Naltahua, lugar donde se les disparó a estos campesinos y luego fueron lanzados a las caudalosas aguas del río Maipo, tras lo cual su destino es hasta hoy desconocido. Figuran como detenidos desaparecidos en el informe Reti. En el lugar no solo estará el magistrado, no solo estuvo el magistrado, su actuario, el secretario del tribunal y los exuniformados, sino también que estuvieron presentes las víctimas, por lo que constituyó un hecho de características muy particulares, tomando en consideración que se realizó en la misma fecha de acaecidas las muertes. Vale decir que el encargado de dar la orden para matar fue Lautaro Castro, quien era teniente en ese momento del retén de carabineros, y por supuesto fue un vecino que ordenó a matar a sus otros vecinos de la isla. Primero, yo en ese tiempo era dirigente sindical campesino de un sindicato y una federación. Indudable que el golpe para todos los dirigentes, obreros y campesinos, y para los que eran dirigentes políticos. A mí, por ejemplo, estaba acá, en ese tiempo ya el fondo se había expropiado, estaba la reforma agraria, y me vinieron a buscar ese día a las 2 de la tarde al tiro. Entonces,
Felizmente, en ese minuto, yo me di cuenta y me arranqué. Y me escondí en unos desagües. La gente que es campesina sabe lo que es un desagüe, que es una seca honda profunda donde las filtraciones de agua se van por esa parte. Por supuesto, llenaron la sede donde hacíamos las reuniones del asentamiento y después allanaron mi casa. Me hicieron tira todas las cosas. Supuestamente yo tenía armas, supuestamente. Así que hicieron tira la cocina gas, la rompieron buscando supuestamente armas entre medio. Sacos que habían con papas u otras cosas, también los rompían. Los colchones los hacían tira. Entonces no encontraron nada y se fueron. Entonces yo ahí me fui a los cerros. No quiero alargar mucho esto porque es una historia larga. Entonces estuve como 25 días en los cerros que no me tomaron al tiro. Pero no voy a entrar en ese detalle. Lo que quiero es aclararle a los jóvenes y a la gente que no supo mucho de esto, es que primero, si bien es cierto, éramos dirigentes sindicales, pero éramos dirigentes legales. No era que estuviéramos fuera de la ley. Nosotros pertenecíamos a un sindicato y es más, esas leyes las creó Eduardo Frei Montalva, no las creó ni siquiera Allende. La ley 16625 de sindicalización campesina, donde nosotros formábamos los sindicatos, legalmente. No era que estuviéramos movilizándonos o haciendo alguna huelga fuera de la ley. Nunca lo hicimos así. Y cuando llegó la reforma agraria, también aclaró esto para los jóvenes y la gente. Esa era una ley de reforma agraria que hizo también Eduardo Frei Montalva, donde se unía la democracia cristiana con los radicales y la derecha, y nunca Allende pudo sacar ninguna ley, ninguna. Así que si alguien cree que porque Allende estaba en el poder, había que por eso fue el culpable del golpe de Estado, no jóvenes, no fue así, para nada. Nosotros estábamos en sindicatos legales. La reforma agraria se hizo también en forma legal. Los fondos se expropiaban porque no estaban mal trabajados, porque tenían problemas con los trabajadores, y los trabajadores pedían que el fondo se expropiara, pero se expropiaban los fondos grandes. A mí me tomaron después, como 25 días después, tomé una micro en Melipilla para viajar. Yo no sabía lo que era el fascismo, todavía no entendía bien. Había escuchado hablar del fascismo, pero no entendía mucho todavía en esos años. Después, con los años, entendí bien lo que es el fascismo, porque nosotros tuvimos una dictadura fascista, no una dictadura militar. Lo podemos conversar después. Entonces, yo caigo detenido cerca de Melipilla. Yo iba para donde unos familiares, pero como allá estaban los cerros, andaba todo sucio. Entonces, había un bando militar que decía que yo era extremista y peligroso. Entonces, en ese tiempo era Melipilla para los jóvenes. Melipilla no era provincia, era un departamento. La estructura del país era distinta en ese tiempo. Por lo tanto, la única provincia que había acá era la provincia de Santiago, los otros eran departamentos. Entonces, en este caso, el departamento de Melipilla. Y bueno, me llevaron detenido. Anduve por muchas partes, pero voy a hablar, anduve por muchas partes, me anduvieron trayendo detenido, pero voy a hablar de los más grandes nomás. Me llevaron a Tejas Verdes. Tejas el primer Verdes. lugar donde llegué. Llegué a Tejas Verdes, estaban recién construyendo el campo. Es lo que ha contado también toda la gente. Mucha corriente, muchos golpes, tenían unos barriles con agua, unos con agua y otros con agua con caca.
¿ya? Qué terrible. Y nos metían ahí. Y cuando te estás ahí como ahogando, te sacaban. Otras veces te mojaban entero y después te acostaban en una somier de wincha, más de alguien debe conocerlo. Ese somier de wincha lo tienen ahora, o sea, no ese, pero una muestra ahí en donde está, en Matucana, creo que hay un asunto de donde muestran lo Sí. que las torturas, cómo El hacían las Museo de la torturas. Memoria. Exactamente, ahí hay una cama de esas de wincha. Claro. En eso a uno lo acostaban, te ponían una cuestión que te apretara la frente ahí, los brazos y las piernas. Generalmente te tiraban desnudo y te tiraban unos baldes de agua y ahí le aplicaban corriente al metal. Entonces, claro, uno perdía el conocimiento muchas veces ahí. Lo bueno es que yo estaba joven y aguanté firme todo eso. Muchas veces perdí el conocimiento y todo eso, pero bueno, yo hoy día no me complico la vida con eso. No es que esté de acuerdo, porque no, todo lo que habíamos hecho era seguir una legislación legal que existía en el país. No era que nosotros hubiéramos hecho asaltos, robos, estafas, a propósito de eso que está tan de moda aquí en Chile, ¿no? Y ni los tocan a los que tienen dinero. Entonces no habíamos hecho nada de eso, sino que nosotros todo lo que habíamos hecho estaba dentro de la ley.